Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. En los últimos años todos hemos oído hablar de las células madre. Los investigadores tienen muchas esperanzas puestas en que puedan ayudar a comprender mejor cómo se producen las enfermedades o probar la seguridad y eficacia de nuevos fármacos, pero también son clave para generar células sanas que permitan reemplazar las células afectadas por una enfermedad. En hematología es lo que se conoce como trasplantes de progenitores hematopoyéticos o trasplantes de células madre sanguíneas. En este podcast vamos a conocer más datos y detalles sobre las células madres hematopoyéticas y sobre el trasplante de estas células, en qué consiste esta técnica, qué importancia tiene la donación de médula para poder llevar a buen puerto este tratamiento, y no dejaremos de lado los bulos y mitos que hay alrededor de este tema. Y recordad que al final de este podcast resolveremos todas las dudas sobre el tema que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Para empezar a profundizar en este apasionante tema, hoy contamos con Alba Corrada, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Hola, Alba. Hola, Mar, muchas gracias. Gracias a ti. Pues cuéntanos, ¿qué son las células madre sanguíneas y por qué son tan importantes? Las células madre sanguíneas son las encargadas de la formación de todas las células de la sangre. Por eso se llaman células hematopoyéticas. Se trata de células muy indiferenciadas que se encuentran en la médula ósea y que a través de un proceso de diferenciación dan origen inicialmente a células precursoras, mieloides, eritroides y linfoides. A través de diferentes pasos intermedios se convierten en las células maduras que circulan por la sangre, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, que cumplen funciones muy específicas. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno a los tejidos, indispensable para la vida de las células. Los leucocitos son los encargados de proteger y defender contra las infecciones, y las plaquetas son indispensables para evitar los sangrados anormales. Las células madre son muy importantes porque sin ellas se compromete el desarrollo de todas las células de la sangre y el individuo puede presentar anemia severa, infecciones o sangrados anormales. Entrevista con el hematólogo. Como ya estamos más familiarizados con las células madre sanguíneas, vamos a ir un paso más allá y vamos a centrarnos en el trasplante. Entrevistamos al doctor Carlos Solano, el jefe de servicio de hematología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y catedrático de medicina en la Universidad de Valencia. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, pues me surge una primera cuestión que seguro que a nuestros oyentes también les ocurre. ¿Por qué se dice trasplante de progenitores hematopoyéticos y no de médula ósea, como estamos acostumbrados a decir y como se ha generalizado en la sociedad? Sí, el nombre clásico de trasplante de médula ósea procede porque los primeros trasplantes de progenitores hematopoyéticos que se realizaron allá en los años 70 procedían de médula ósea, no había otro origen. Pero posteriormente se disponen de otras fuentes de progenitores. Los progenitores normalmente están en la médula ósea, pero tenemos formas de hacerlos salir de la médula ósea a la sangre y recogerlos directamente de la sangre. Y eso tiene ventajas para el donante y para el paciente, y por eso el trasplante más frecuente últimamente, en los últimos ya muchos años, 20 años, es el que obtenemos las células directamente de la sangre, pero que provienen de la médula ósea. Y por eso, y para hacerlo un nombre más amplio, más genérico, más inclusivo, pues se denomina trasplante de progenitores hematopoyéticos. Doctor, por su respuesta deduzco que hay tipos de trasplantes. ¿Cuáles son estos tipos?
Bueno, hay dos grandes grupos, que es el trasplante autólogo, que proviene del propio paciente, y el trasplante alogénico, que es de un donante que puede ser familiar o no familiar, pero que requiere cumplir una compatibilidad, el que hay que hacer unos análisis para comprobar que ese trasplante es posible. Y luego, dentro de los trasplantes alogénicos, de los que no son del propio paciente, el trasplante puede proceder de un familiar, de un hermano habitualmente compatible, o de un donante no emparentado, o bien de un familiar que en los últimos años se está utilizando mucho, que es el trasplante haploidéntico, que es un familiar, pero que tiene un grado de compatibilidad muy bajo, pero se han desarrollado técnicas para hacer posible este tipo de trasplante tan incompatible. Antes de realizar el trasplante debemos saber qué enfermedades pueden beneficiarse de este tratamiento. ¿Cuáles son? Son, en la gran mayoría, 95% o más, enfermedades hematológicas malignas. Un pequeño porcentaje hay también enfermedades no malignas, aplasia medular, enfermedades autoinmunes, y también hay algunos tumores sólidos, muy pocos, que pueden beneficiarse. ¿Por qué enfermedades hematológicas fundamentalmente? Pues porque son las únicas que demuestran o han demostrado que pueden ser curadas aumentando la dosis de los fármacos que administramos, y también ese efecto de aumentar las dosis tiene un efecto no solamente de eliminar el tumor, sino que también elimina la médula ósea, los progenitores que fabrican la sangre dentro de los huesos, pero esto lo podemos solucionar disponiendo de una médula nueva que, después de haber dado ese tratamiento fuerte de quimioterapia o de quimioterapia y radioterapia, pues cuando ya se ha eliminado ese tratamiento, pues poder coger esas células de un donante o del propio paciente y volver a ponérsela como una transfusión de sangre para reponer esas células que se han dañado de la médula. Precisamente mi siguiente pregunta era sobre en qué consiste este tratamiento y qué fases tiene. Pues sí, yo creo que hay que distinguirlo o no hay que confundir el trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores con nada relacionado con la médula espinal. Esa es una primera consideración que hay que tener muy en cuenta. No tiene nada que ver. Lo que aquí trasplantamos son las células que están dentro de la médula ósea, de los huesos, sobre todo de la pelvis. Entonces, ese procedimiento tiene una fase inicial, que es dar un tratamiento que llamamos de acondicionamiento. Es un tratamiento que es quimioterapia en dosis altas, muy altas, con o sin radioterapia, también generalizada, que tiene como objetivo eliminar las células tumorales que queden en el paciente en ese momento, y también eliminar las células normales de la médula, porque queremos preparar a la médula ósea, donde están los progenitores, para recibir a continuación, después de que se elimina el efecto de esos medicamentos que damos, se dan alrededor de 4 o 5 días esos medicamentos, luego se dejan descansar al paciente 2 días para que elimine esa medicación una vez ya hecho el efecto, ¿de acuerdo? Es un efecto muy rápido el que hace. Se deja descansar 2 días y entonces se cogen las células progenitoras del propio paciente que se han extraído antes y se han guardado o bien de un donante compatible y se le infunden como si fuera una transfusión de sangre. Desde la sangre, estas células circulan por todo el organismo, pero vuelven a anidar y empiezan a desarrollarse únicamente en la médula ósea, en su lugar natural, se anclan allí de nuevo y comienzan a proliferar y se recupera la función de la médula, es decir, empiezan a salir glóbulos rojos, defensas, plaquetas, todas las células de la sangre empiezan a recuperarse y a salir de la médula de nuevo, más o menos a las 2 o 3 semanas de haberlas infundidas.
Doctor, ¿y hay efectos secundarios o complicaciones para los pacientes que se someten a este tratamiento? Sí, hay algunas complicaciones que están, digamos, calculadas, que son calculadas porque, de hecho, el beneficio que esperamos al final, pues tiene en cuenta el beneficio que puede conseguir estos medicamentos y las propias células, y también el efecto tóxico, evidentemente. Todos los tratamientos tienen un efecto, digamos, positivo y un efecto que tenemos que intentar reducir, pero que está ahí. Y esas toxicidades, pues, sobre todo, son pues, inflamación de las mucosas, de todo el tracto intestinal. Se puede producir dificultad para comer, también pues algo de diarrea durante unos días hasta que se recuperan de nuevo este efecto tóxico. Pero el más importante, desde luego, es el efecto sobre la propia médula, sobre las células normales de la médula. Hace que bajen las defensas a cero, y van a estar a cero durante unos días. Bajan las plaquetas, las células que nos defienden de las hemorragias, y entonces hay riesgo de hemorragia, que esto se puede evitar muy bien, pues porque se transfunden en productos, plaquetas o hematíes, porque también se produce una anemia, porque la médula deja de producir todo durante un tiempo, unos días. Eso se puede suplir, se puede compensar con ingresando al paciente y controlando que no tenga contacto con infecciones, con dieta que está libre de gérmenes, con antibióticos preventivos para evitar infecciones graves hasta que se recupere la función, que eso ocurre más o menos en 2 o 3 semanas. A partir de las 2 o 3 semanas empiezan a producirse células, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, y en un mes el paciente, como mucho, está recuperado y ya con una función, en cuanto a la sangre, totalmente normal. ¿Y estos efectos secundarios afectan a todos los pacientes o solo a un porcentaje? Afectan el efecto sobre la médula a todos los pacientes. Este es un efecto universal. La mucositis afecta a un porcentaje alto, esa inflamación de las mucosas, un porcentaje alto que puede ser, dependiendo del tipo de tratamiento que damos, pues puede afectar al 20, al 30 o incluso al 80%. Pero se sabe y se explica y se previene y se reducen los efectos secundarios de todas estas complicaciones en lo posible, se minimizan. Y tanto es así que en los últimos años se ha puesto en marcha programas de trasplante en domicilio, trasplante domiciliario que se denomina, porque todas esas complicaciones son muy previsibles y en gran parte se pueden prevenir, dando medicación y haciendo una serie de recomendaciones que hacen que el paciente reciba el tratamiento intensivo, el acondicionamiento en el hospital, pero al día siguiente va para casa y pasa todo el periodo de esos 2 o 3 semanas hasta que se recupera, las pasa en casa, Eso es maravilloso. Con un acompañante que claro, tiene que tener y que tiene que estar entrenado, por supuesto. Doctor, nos decía al principio que las células para realizar estos trasplantes pueden provenir de un donante. ¿Cómo de importante es la donación de médula para poder llevar a cabo a buen puerto este tratamiento? Bueno, es importantísimo porque, claro, los donantes familiares, debido a la reducción del número de componentes de las familias, a la reducción de la natalidad, pues cada vez son menos numerosos el hermano HLA compatible, idéntico, ¿no? Si tenemos 4 hermanos, la posibilidad de que uno de ellos sea compatible es un 25%, o sea, solamente uno de 4 lo va a ser. Por tanto, para poder hacer estos trasplantes es muy importante lo que se puso en marcha hace ya muchos años, los registros de donantes voluntarios, ¿de acuerdo? Que consiste
en hacerse un análisis de sangre muy, muy sencillo, que simplemente determina, como si dijéramos, el grupo. Es el HLA, es más complejo que el grupo sanguíneo, por supuesto, pero es como tipar, hacer saber qué características tiene de compatibilidad esa persona. Eso se archiva en un registro internacional que ahora mismo está compuesto pues aproximadamente por 40 millones ya de personas a nivel del mundo. Es muy sencillo, es como donar sangre. Las características para poder ser donante de médula es prácticamente como donar sangre, aunque en los últimos años se ha limitado a personas de menos de 40 años. ¿Por qué? Pues porque son las personas que van a poder donar durante más tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces es importantísimo en el caso de que un paciente requiera un trasplante y no tenga un familiar compatible, se busca en ese registro a nivel internacional un donante que sea igual a nivel de mundo, da igual donde sea, y si se encuentra, pues se extraen las células en el país de origen y se transportan en menos de 24 horas al país que lo requiera. Y esto pues ha sido un avance importantísimo, porque gracias a eso pues se ha suplido esa reducción de los donantes familiares. Doctor, ¿cómo se puede acceder a este registro para convertirse una persona en donante? Bueno, pues es muy sencillo porque se puede exponer ese deseo de ser donante en cualquier hospital prácticamente, en donde si en ese hospital no está asociado a la red que extrae las células, se le redirigirá al hospital que corresponde, pero yo diría, en una población como Madrid pueden haber 10 hospitales que lo pueden hacer esa donación, después de leer todos los detalles del consentimiento, que es básicamente el de una donación de sangre, prácticamente, y se hacen unos análisis básicos en donde se excluye que hayan enfermedades infecciosas, contagiosas, que no haya ningún problema y que podrá donar primero con seguridad para el propio donante, eso es lo primero, y luego también con seguridad para el paciente que lo va a recibir. Eso queda, como he dicho, esos datos en un registro internacional, son nacionales, pero que están conectados esa red de registros, y ya va a quedar ahí durante muchos años la posibilidad. Posibilidad de que done pues es baja porque requiere que haya una persona que sea exactamente igual en un estudio HLA, que son pues bastante infrecuente, pues a lo mejor hay la posibilidad de que done una vez en la vida. Y muchos donantes no han donado nunca, pero bueno, el acto en sí es muy importante porque incluso cuando son minorías étnicas, pues aún es más importante porque, claro, las minorías del tipo que sea tienen menos posibilidad de encontrar un donante en esos registros. En cambio, en población caucásica, población europea, pues es mucho más frecuente. Entonces, pues bueno, yo animo a todo el mundo, es muy inocuo, la donación ya hay que dejarse de mitos de que hay que extraer, hay que pinchar la médula espinal. Claro, precisamente, no porque nada. uno de los mitos más que más ha corrido en este sentido es lo de pincharlo de la médula, ¿no? Es un mito que hay que desterrar, doctor. Claro, porque se parece el nombre de médula ósea, se parece al nombre de médula espinal, pero desde luego no tiene nada que ver. Lo que se extraía y se sigue extrayendo en algunos casos, en casos yo diría minoritarios, es la médula ósea, que es las palas, las crestas ilíacas en los huesos ilíacos, con anestesia general, pues se puede hacer este proceso. Para algunas enfermedades está indicado hacerlo así al donante, ¿de acuerdo? Pero en el 90% de los casos se obtiene, como ya he dicho, de la sangre del donante. Se le da una medicación unos días antes a ese donante que hace salir las células progenitoras de la médula, las hace salir a la sangre, y cuando ya vemos con un análisis que han salido suficientes a la sangre,
conectamos a esa persona a una máquina, que es como una máquina de diálisis, pero que evidentemente no es de diálisis, es una máquina que extrae la sangre por un brazo, esa máquina separa las células progenitoras, las células madre que nos interesan, y el resto lo devuelve por el otro brazo. Es un proceso que es inocuo, no es nada doloroso, es un proceso que dura 2-3 horas, que hay que estar en el banco de sangre, en una parte del hospital que está disponible para ello, y que no requiere ingreso hospitalario. Cuando termina ese proceso, que dura, como digo, 2-3 horas, la persona, el donante, regresa a su casa, se hacen unos controles al poco tiempo, pero es totalmente inocuo. Se extrae una mínima cantidad, menos del 10% de las células que tenemos, progenitoras que tenemos, y esas que hemos extraído se regeneran al mes, se han regenerado al 100%. Es decir, que no hay ningún déficit permanente, no es como el que se dona un riñón, que bueno, pues hay que sabe que va a quedar con un riñón menos para toda la vida. Nos decía que hay un requisito para poder donar y es tener menos de 40 años. ¿Hay algún otro requisito que tengan que tener en cuenta las personas que quieran ser donantes de médula? Bueno, habitualmente para ser donante altruista, porque en el caso de donación dirigida para un familiar, ya, digamos, los requisitos pueden cambiar, porque, por ejemplo, un requisito es el peso, igual como una donación de sangre, que se exige al menos 50 kilos, pues claro, en el caso de una donación para un familiar, pues ese requisito, sabiendo que se puede hacer con todo el cuidado, pues se puede obviar. De hecho, ahí, con el trasplante haploidéntico, es muy frecuente que hijos donen para sus padres, y estamos hablando de chicos de 7, 8, 10 años que donan para personas de 70, 80 kilos. Es decir, que la disparidad de peso no es una limitación insalvable. Y luego otros criterios es hacer esos análisis que hemos dicho para excluir enfermedades infecciosas, hepatitis, otras infecciones que se podrían contagiar a través de la sangre, y luego pues también no padecer ninguna enfermedad, por supuesto, no tomar medicaciones, ciertas medicaciones. Es decir, que hay que hacer una encuesta similar a la de una donación de sangre, que es muy sencilla. Es decir, yo diría que cualquier persona sana que tome o no medicación, porque hay una medicación antihipertensivos, etcétera, que no son importantes para esto y que se podrían donar. Pues desde aquí les animamos, doctor. A usted le agradecemos encarecidamente que haya estado aquí con nosotros y que nos haya puesto en este ratito todo su conocimiento, lo haya resumido también, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundir toda esta información, que yo creo que es importante. Gracias. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. Como hemos visto, sobre el trasplante de células madre sanguíneas existen muchos mitos. Por ello, estoy segura de que la sección de preguntas al experto de este podcast va a ser especialmente enriquecedora. Y comenzamos con la primera pregunta que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Hola, buenas. Soy Irene. Me gustaría saber qué ventajas tiene congelar el cordón umbilical de mi bebé. ¿En qué casos está indicado conservarlo por si hubiera que hacer un trasplante de sangre? ¿Y cómo es el procedimiento? Muchas gracias. Hola Irene, muchas gracias por tu pregunta, que en realidad incluye varias. En primer lugar, decirte que la sangre de cordón umbilical es rica en células madre formadoras de sangre, lo que se conoce como células hematopoyéticas, y que por eso se utilizan para realizar trasplantes, sobre todo en pacientes con leucemias, linfoma, etc. A nivel público, la principal ventaja es que con la donación altruista de la sangre de cordón de tu bebé, contribuyes a aumentar las reservas de sangre de cordón umbilical que existen actualmente en los bancos de sangre y que, como te he dicho,
pueden ser útiles para el tratamiento de cualquier paciente que requiera un trasplante de células hematopoyéticas o formadoras de sangre. Esta sangre que has guardado también podría ser utilizado para el propio donante en caso de que no se haya utilizado y de que en el futuro la necesite. Si se ha utilizado, que podría ser el caso, el Sistema Nacional de Salud de España se encarga de buscarle el donante apropiado, con lo cual no existe ningún problema. Con relación a la última parte de tu pregunta, te diré que el proceso para la donación es muy sencillo. Se requiere que la madre esté sana, que sea mayor de 18 años, que firme el consentimiento informado y que tenga su parto en una maternidad autorizada para la obtención de sangre de cordón umbilical. La obtención se realiza por punción de la vena umbilical inmediatamente después que ha ocurrido el parto. Se obtienen entre 70 y 120 mililitros de sangre que, como te he dicho antes, contiene una elevada proporción de células madre formadoras de sangre. La ventaja de esta fuente, que así se llama, es que es muy fácil de obtener y que es rica en células madre. Por eso es que se continúa promocionando la conservación y la obtención de sangre de cordón umbilical. Muchas gracias. Espero haber contestado tus preguntas. Gracias. Muchas gracias por la explicación, doctora. ¿Tenemos otra duda? Hola, soy Laura. Los pacientes que reciben trasplantes de órganos sólidos pueden enfrentarse al rechazo debido a que las células T del receptor dañan directamente el órgano trasplantado. Pero he leído que un análisis de sangre puede predecir el rechazo. ¿Es cierto? ¿Qué parámetros permiten sospechar el rechazo? Hola Laura, muchísimas gracias por tu pregunta, que me parece súper interesante, pero que yo voy a contestar con cierta limitación porque soy hematólogo y los hematólogos no realizamos trasplantes de órganos sólidos, es decir, no realizamos trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, etc. Los únicos trasplantes que realizamos son los trasplantes de médula ósea, que como sabes es el tejido que contiene las células madre que dan origen a todas las células de la sangre. Pero, como te digo, te contestaré desde un punto de vista general porque algunas cosas son comunes para ambos tipos de trasplantes. Efectivamente, como has dicho en la pregunta, el rechazo del órgano trasplantado se debe a que los linfocitos T del receptor reconocen el tejido trasplantado como un tejido extraño y desencadenan una respuesta inmunológica que produce inflamación en el tejido y produce daño. Por ello, los pacientes trasplantados se medican con inmunosupresores, que son medicamentos que bloquean de diferentes maneras a los linfocitos y evitan que el sistema inmune ataque al órgano trasplantado. Cuando los inmunosupresores no son efectivos o fallan por diversas razones, se produce el temido rechazo que daña el tejido. Este daño, fíjate, puede acompañarse de síntomas o no y de alteración de la función del órgano que se ha trasplantado. Por ejemplo, en el caso del riñón, puede disminuir el volumen de orina, puede hacer que el paciente le suba la tensión, etc. Y para confirmar el daño es necesario realizar biopsia del órgano trasplantado para llevarlo y evaluarlo al microscopio y ver qué es lo que está pasando. Por supuesto, esto toma su tiempo y esto es lo que ha hecho que se estén investigando otras formas de hacer el diagnóstico de rechazo lo más precozmente posible, y esto ha conducido a que surjan unas pruebas que son pruebas de sangre realmente sobre lo que me estás preguntando. Estas pruebas se basan en que cuando se inicia el daño del órgano trasplantado, las células dañadas liberan a la sangre fragmentos de ADN que al proceder del donante pueden medirse en la sangre del receptor, lo que inmediatamente orienta a que algo anda mal.
Son técnicas, por supuesto, muy complejas, que me imagino se estarán realizando en laboratorios especializados o muy especializados, pero que indudablemente ayudan a detectar el rechazo de forma precoz, antes de que se presenten los síntomas, y además, que es lo más importante, ayuda a aplicar las medidas apropiadas precozmente. Muchas gracias, doctora, y gracias también a estos oyentes que nos han hecho llegar todas sus dudas porque han permitido enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus preguntas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviarnos un audio de voz o tu pregunta escrita a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo prensa@shhseth.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en Twitter o Instagram. Esperamos vuestras preguntas sobre cáncer hematológico, hemofilia, talasemia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que os pueda generar confusión o del que queráis ampliar información. Espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por vuestra atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.